Buenas tardes. Nosotras somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Luis Napoleón Napoleón Núñez Núñez Molina. Molina. Mi Mi nombre nombre es es Marlene Marlene Rodríguez Rodríguez y mis compañeras son Frigilia Batista, Yamilín Lima Villanueva, un placer. Y Jessica Natalie Núñez. Actualmente somos somos estudiantes de estudiantes de término término. de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria. El trabajo que estamos realizando es requisito de la asignatura Historia, Filosofía y Epistemología de la Matemática, impartida por el docente Andrés Aníbal Malaver. Los contenidos que vamos a tratar son los siguientes: las paradojas matemáticas, en especial las paradojas de Zenón, que estaremos desglosando la paradoja de Aquiles y Tortuga y la flecha. A continuación le dejo con mi compañera Frigilia, quien le estará hablando sobre las paradojas matemáticas. Muy bien, yo le voy a hablar de las paradojas matemáticas. Para muchos, una paradoja es algo que a primera vista parece ser falso, pero que en realidad es cierto, o que parece ser cierto, pero que en rigor es falso, o sencillamente que encierra en sí mismo contradicciones. Los conceptos de certeza o falsedad en matemáticas y aún el de contradicción dependen del grado de desarrollo de la matemática en un momento dado. Parodiando a Hamlet, puede decirse que lo que una vez fue paradoja ya no lo es, pero puede volver a ser. Este hecho también se da en las ciencias experimentales y conduce inicialmente a un cuestionario del concepto de rigor científico que se maneja en cada época. A menudo se llega a paradojas cuando se contradice el denominado principio del tercero excluido de Klemmer, que afirma lo siguiente: cualquier enunciado proporcional es verdadero, pero no se pueden dar ambas cosas simultáneamente. También una paradoja puede ser descrita como una verdad ubicada en la cabeza para llamar la atención. Por supuesto que ellas nos preocupan, divierten, exasperan y seducen. Más importante aún, despiertan en nosotros curiosidad, nos estimulan y nos motivan. Otra forma de ver las paradojas podrían ser las siguientes: como una declaración contradictoria que parece ser cierta, o aquello que exhibe aspectos o cualidades contradictorios o inexplicables, o una declaración esencialmente contradictoria basada en un razonamiento válido de suposiciones lógicas. Existen varios tipos de paradojas, como es las que afirman que parecen falsas, aunque en realidad son verdaderas, o las afirmaciones que parecen verdaderas, pero que en realidad son falsas, o cadenas de razonamientos aparentemente correctos, pero que conducen a contradicciones lógicas. A estas se le llama falacia. O también están las declaraciones cuya veracidad o falsedad es indecidible. Ahora vamos a hablar un poco sobre las paradojas de Zenón. Pero primero, conozcamos un poco de la historia de Zenón de Elea. Este fue un filósofo griego que vivió unos 4 siglos antes de Cristo. Es conocido por sus paradojas, algunas de las cuales niegan la existencia del movimiento. Este intentó probar que el espacio no está formado por elementos discontinuos y concretamente que no existe el movimiento. Las paradojas de Zenón son una serie de paradojas ideadas para demostrar que las sensaciones que obtenemos del mundo son ilusorias y no existe el movimiento. Zenón repetía, a quien quisiese escucharlo, que una persona no podía recorrer ninguna distancia en absoluto, aunque los sentidos mostrasen que tal cosa era posible. Sus ideas pertenecen a la categoría de paradojas falsíficas, también conocidas como sofismas. Eso significa que alcanzan un resultado que es falso.
culpa de una falacia en el razonamiento, generalmente producto de la falta de conocimiento sobre el concepto de infinito en la época en la que fueron formuladas. Algunos matemáticos e historiadores, como Carl Benjamin Boyer, sostienen que las paradojas de Zenón son simplemente problemas matemáticos, para los que el cálculo infinitesimal moderno ofrece una solución matemática. Sin embargo, algunos filósofos afirman que las paradojas de Zenón y sus variaciones siguen siendo problemas relevantes de metafísica. Ahora vamos a conocer un poco acerca de los orígenes de las paradojas de Zenón. Los orígenes de esta paradoja son poco claros. Diógenes Laercio, una cuarta fuente de información sobre Zenón y sus enseñanzas, citando a Favorino, dice que Parménides, el maestro de Zenón, fue el primero en presentar la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero en un pasaje posterior, Laercio atribuye el origen de la paradoja a Zenón, explicando que Favorinos no está de acuerdo. Actualmente existen 40 paradojas de Zenón, y dos de las paradojas más famosas y más difíciles de rebatir, como son la de Aquiles y la tortuga y la de una flecha en vuelo, se presentan en detalle a continuación. Muy bien, yo les voy a hablar de la paradoja de Aquiles y la tortuga, que en mi opinión y algunas críticas consultadas se podría decir que esta es una de las paradojas más famosas que tiene Zenón de Elea, dentro de las tantas paradojas que éste escribió. Aquiles, el de los pies ligeros, le voy a hablar un poquito de él. Según esa paradoja, fue un guerrero muy valioso y muy incansable, el cual demostró su valentía en miles de batallas. Este hombre tenía que competir en una carrera con una simple y llana tortuga, de esa que conocemos, nada en especial. Él, con todo su orgullo, pensó que una tortuga no era rival para él, por lo que decide darle ventaja. Vamos a pensar que él le dio una ventaja de aproximadamente 100 metros, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Aquiles decide empezar la carrera, verificando sí, que la tortuga ya haya avanzado los 100 metros, él empieza. Y luego de 10 segundos, él termina llegando a los 100 metros donde estaba la tortuga. Pero se encuentra con que la tortuga ya no está ahí, ya que el tiempo que le tocó a Aquiles alcanzar esos 100 metros, la tortuga había alcanzado 10 metros más. Entonces, Aquiles en un segundo volvió a correr y alcanzó esos 10 metros más que había alcanzado la tortuga. Pero la tortuga ya había avanzado 1 metro más. Y cuando Aquiles lo alcanzó, la tortuga se había movido 0.5 metros más. Aunque Aquiles alcanzó esos 0.5 metros más, la tortuga ya se había movido un poquito más adelante. Y luego Aquiles volvió y alcanzó ese poquito más adelante. Pero ya la tortuga se había movido otro poquito más. Y así sucesivamente, infinitamente. Cada vez que Aquiles alcanzaba un punto donde estaba la tortuga, esta ya se había movido de este, ya que esta se mantenía en constante movimiento. De esta manera, Aquiles nunca podía alcanzar la tortuga. En definitiva, esta paradoja dice que si en una carrera hay uno que empieza adelante, el que viene atrás nunca lo alcanzará, indiferentemente que el de atrás sea más veloz o más lento. Esto es porque recogeríamos una distancia infinita para que el de atrás alcance el de adelante, porque siempre el que está atrás, a donde va a llegar a donde el de adelante se habría movido. El que estaba atrás, cuando va a llegar al que estaba adelante, ya el de adelante no va a estar ahí, ya ese se había movido. Entonces podemos ver esta paradoja desde otra forma. Por ejemplo, si Andrés quiere desplazarse de un punto a otro, por ejemplo, del comedor del Isforoso
a las residencias masculinas, podríamos decir que ahí hay una distancia de 10 metros, por ejemplo. Ahora bien, para él llegar tiene que haber alcanzado la mitad, que sería 5 metros primero. Antes de llegar a los 10 metros, tiene que haber alcanzado 5 metros. Pero para llegar a los 5 metros, tendría que haber alcanzado 2.5 metros primero. Pero para llegar a los 2.5 metros, tendría que haber alcanzado 1.5 metros primero. Pero para alcanzar a los 1.5 metros, tendría que haber recorrido 0.3 metros primero, luego 0.1 y así sucesivamente. Así la intención sería moverse a la mitad del camino siempre. Pero como los números sabemos que son infinitos, tendría que moverse infinitamente, por lo que nunca se estaría moviendo. Entonces, ahora bien, aunque esto parece algo intuitivo pensarlo, en nuestra realidad, claro está, ya que uno sabe que si uno quiere moverse 10 metros, uno sale y llega a ese lugar. Como también se sabe que si Aquiles quiere pasar a la tortuga, él lo haría en determinado momento, porque la tortuga, como él decía, no es rival para él. Pero parece súper obvio, ¿verdad? Sin embargo, este fue un problema que estuvo sin resolverse por más de 2000 años. Parece tonto porque uno no sabía que se podía mover, pero las cuentas matemáticas no salían. A pesar de que uno lo piense y diga, no, yo me puedo mover, pero cuando vamos a realizar las cuentas matemáticas no salían. Y no fue hasta finales del siglo XVII cuando se descubrió el cálculo matemático por mano de Newton y Leibniz que se pudo resolver este problema. A grosso modo, Zenón creía que como tienes que sumar números infinitos, ya que son infinitas las distancias que se tienen que recorrer, eso tenía que dar un número infinito. Como las distancias eran infinitas, él decía, no, si yo las sumo, eso me va a dar infinito. Suena lógico, ¿verdad? Infinito con infinito. Pero gracias al cálculo matemático, como dije, originado en el siglo XVII, se pudo demostrar que las sumas de infinitos números pueden dar un número finito. Y así, después de mucho trabajar, se solucionó esta paradoja que existió por muchos años, sin que ningún matemático la pudiera resolver, hasta la grandiosa llegada del cálculo. Esto es todo de mi parte. Ahora pasamos con nuestra compañera Natalie. Muy bien. Por último, vamos a ver otra de las paradojas de Zenón, y esta es la paradoja de la flecha. Puedes dar un espacio, Yamilín, para que salga el tema. Esta paradoja también se le conoce como la paradoja de la flecha andante. Imaginemos aquí a un arquero que dispara una flecha en el aire y que ésta llega a su objetivo. El espectador puede ver la trayectoria y asegurar que hay movimiento, porque la flecha vino desde el arco hasta el lugar donde se clavó la flecha. Pero para Zenón no se percibió el movimiento, sino la ilusión del mismo. Es decir, que si la flecha demoró un segundo en llegar a su objetivo, podríamos dividir ese tiempo en varios momentos, donde en cada uno de esos momentos la flecha está en una posición específica. Y si reducimos lo suficiente cada momento de la flecha, ya no tendría espacio para moverse, donde podemos decir que al dividir cada momento, haciendo que el recorrido de la flecha sea aún más corto, si hacemos esto hasta el infinito, nos vamos a dar cuenta que de un momento a otro la flecha ya no tendría espacio para moverse. Es decir, que podemos decir que la flecha está en reposo. Si sumamos todos los momentos de reposo, estamos haciendo una sumatoria de un momento cero. Por lo tanto, el movimiento no existe o es imposible.
La paradoja de la flecha de Zenón consiste en que una persona lanza una flecha y ésta permanece en estado de reposo, es decir, que no tiene ningún movimiento. La representación de esta paradoja se puede ilustrar en el tenis de mesa. Cuando la pelota está en el aire, se encuentra en reposo, ya que fue direccionada a un punto específico y su velocidad y su fuerza es determinada por la persona que la lanza inicialmente. Cuando la otra persona la percibe, hace la misma acción que la persona anterior. Entonces es lo mismo que lo que explicaba Zenón con la paradoja de la flecha. Se parece mucho esta paradoja a la anterior, a la de Aquiles y la tortuga, porque siempre vamos a calcular entre el espacio del tiempo cierta cantidad que es menor, que por ende se debió recorrer antes que llegar al punto específico. Estas han sido de las paradojas más mencionadas de Zenón de Alea y han sido de las que más controversias han traído hasta la actualidad. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que esta presentación sea de mucha ayuda para la persona que la vaya a ver en su momento y que esté motivado a que en su tiempo libre pueda estudiar otras de las paradojas de Zenón.